Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy lunes, son las 19:02. Arranca con Martín Coagliata. ¿Cómo le va Martín Coagliata en controles de emisión de esta Máquina de Pensar? Que hoy vamos a estar de alguna forma hablando de varias cosas. Vamos a estar hablando en principio, al final del programa vamos a estar con 1.000.000 de umbrales como todos los lunes. Y ahora vamos a oír una charla que me tocó, ahora estaba escuchando justo, en el marco del Fondo 100 años de Mario Benedetti. Este año se cumplen 100 años de Mario Benedetti. La Fundación Mario Benedetti, junto con la Casa de los Escritores del Uruguay y con el apoyo de Coparte, lo que hicieron fue tratar de ayudar a escritores, en este caso en apoyo a escritores y escritoras afectados por la emergencia sanitaria, ¿no? Obviamente por la pandemia. Se dieron una serie de líneas de crédito, o en este caso simplemente era un dinero que se daba a cada uno de estos escritores. Creo que eran 5.000 pesos, y a cambio se les pedía que hicieran un video sobre los procesos creativos de cada uno de estos escritores. Y bueno, eso se planteó, me plantearon la gente de Casa de los Escritores del Uruguay, el presidente de la casa, Jorge Nández, me planteó a mí y bueno, y a otros periodistas, pero bueno, hablo de lo que me tocó a mí, coordinar, moderar una serie de charlas con escritores en torno a esto, al proceso creativo. Son charlas de unos 20, 22 minutos, y en este caso les propongo, porque salió muy bien la charla, oír la conversación que mantuvimos con la escritora Amalí Guzmán. Es una escritora de literatura infantil y juvenil muy conocida, y con el narrador y editor Diego Recoba. Así que, si les parece, los invito a escuchar esta charla sostenida por quien les habla. Muy bien, bueno, bienvenidos los dos, Diego Recoba y Amalí Guzmán, a esta charla que vamos a tener ahora con ustedes dos, un diálogo que se va a dar en el contexto del Fondo de 100 años de Mario Benedetti. Es una iniciativa de la Fundación Mario Benedetti, que está convocada por la Casa de los Escritores y la Fundación, y que está apoyada por Coparte. Así que bienvenidos los dos, gracias por estar acá, y les voy a rápidamente decirles a los que nos están viendo que Diego Recoba es periodista, fue fundador de la editorial La Propia Cartonera, formó parte también del equipo de Salvadora Editora, una editorial dedicada a la dramaturgia, y que publicó varios libros, entre ellos, por ejemplo, el libro de crónicas Hasta Borinquen, la novela Locas Pasiones, y otras. Y Amalí Guzmán es escritora de literatura infantil y juvenil, es miembro de IBI Uruguay, socia fundadora de la Casa de los Escritores del Uruguay, y que estuvo ahí entreverada en el Plan Nacional de Lectura, coordinó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. O sea, ha estado dedicada también no solo a la escritura, sino también a lo que sería la formación de públicos, y bueno, está a cargo del taller de guión y escritura creativa en Bellas Artes, y bueno, y dicta cursos sobre literatura infantil y animación a la lectura, y tiene varios libros, digamos, muchos libros publicados. Así que les voy a ahorrar la enumeración de los títulos, y si les parece, arrancamos ya mismo con lo que podría ser el inicio, en torno al proceso creativo. Y yo les digo, les arranco con esta pregunta, que sería el papel de las fuentes, y no de las fuentes de la cocina o de la canilla, sino que las fuentes de la escritura, la experiencia vital, las observaciones, el oído, los raptos de inspiración, cómo captan eso, cómo dirían que funciona. No en todos los libros, porque yo sé que en cada libro puede funcionar distinto. Elijan algo, algún libro, y háblenme de las fuentes, el papel de las fuentes. A ver, Malí Guzmán, que está desesperada. Al contrario, yo decía que hable Diego primero. Bueno, le digo primero, entonces, ¿cómo? Dale, digo. Bueno, no sé si entendí más o menos lo que me estabas preguntando con respecto a la fuente. Voy a decirte lo que entiendo yo. Primero que nada, a mí me gusta tomar como fuente cualquier cosa que ande en la vuelta. Estoy cada vez como más en
en el viaje de no separar tanto obra o proceso creativo de la vida. Entonces, de alguna forma tomo cualquier tipo de fuente como posible, digamos, acopio de material como para escribir. Porque tampoco cada vez un poco creo menos en la originalidad, o al menos en la originalidad pura. Siempre creo que estamos como retomando cosas que ya se han dicho, ya se han hecho, o que todos vivimos. No es, digamos, ya no creo ni siquiera en la creación 100% como algo de la imaginación surgida, digamos, dictada por un ángel, sino que nada, que es como lo que tengo alrededor, lo que recuerdo, lo que construí en base a lo que viví, lo que leo, lo que escucho. Entonces, en ese sentido, las fuentes, trato de que cualquier cosa que ande en la vuelta, que me venga, lo pueda llegar a ser usado en lo que escribo. Trato de que eso, no sé, estoy como en el viaje de que cada vez lo que escribo tenga mucho más que ver con lo que estoy viviendo, con lo que viví, con lo que recuerdo, y de forma de que eso genere una obra más viva, no sé. Quizá me equivoco, pero en esas búsquedas estoy. Y bueno, y Malí, el papel de la fuente, de las fuentes en tu caso, yo te oí decir hace mucho tiempo en una entrevista a Malí Guzmán que escribir también era una cuestión de oído. Sí, es que es un poco lo que estaba diciendo Diego. A mí me pasó siempre. Vos dijiste, en cada caso, cada libro inicia de una forma distinta. Por supuesto que sí, porque a veces te aparece un personaje, a veces te aparece una palabra, una imagen, pero siempre es, para mí, nunca fue una idea previa. O sea, nunca tuve una idea brillante que digo, ay, nunca, no me pasó jamás. Entonces, no fue una opción esa. Directamente de todo lo que voy viendo, escuchando y sobre todo lo que me va conmoviendo en el momento. En general tiene que ver más con las cosas embromadas que con las buenas, ¿no? De pronto hay algo que me resulta muy injusto o me enoja mucho, me saca del lugar, veo qué pasa en otros o me pasa a mí, y como a mí además después todo me sale con humor, es una mezcla permanente de aludir a eso y reírme de eso, pero sobre todo reírme de mí, porque son momentos en que preciso más que nunca reírme de mí. Entonces, yo siempre estoy citando a Graciela Montes, el proceso de escritura y la escritura la literatura con el juego, ¿no? El juego y la literatura como dos cosas casi iguales, como territorios de mucha libertad, que necesitan mucha imaginación, bla, 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 que vos creas tu tiempo, tu universo, tu espacio, y al mismo tiempo las reglas del juego, que son los que de alguna manera organizan eso en torno a un discurso. Pero si no jugás, no podés. O yo no puedo, por lo menos. Y ya te digo, como fuente, siempre es algo que me ha conmovido en el momento, o me conmovió antes, un poco lo que decía Diego, a veces se nutre de recuerdos, siempre es medio un Frankenstein, ¿no? A mí me gustan especialmente los personajes. Como lectora, yo soy muy amante de los libros donde me enganchan los personajes, más allá de las vicisitudes después que puedan ocurrir. Entonces, generalmente, eso que me pasa, eso que me conmueve, empieza rápidamente a formarse personajes. Y después es como tratar de seguirles la vida a ver qué hacen. Y andar atrás de ellos todo el día con ellos en la cabeza y ver qué deciden, qué no deciden, qué les ocurre, pero siempre es a través de lo que me conmueve en la vida. Nunca, como te digo, tuve una idea maravillosa que diga, esto si lo armo así y así como un puzzle va a quedar bien. No, eso no me pasó. Pero digo, entonces los dos dicen que de alguna forma sacan, digamos, o extraen o trasladan de la vida, ¿no? Trasladan de la vida lo que pasa, lo que le pasa en la vida. También está dicho, y una y otra vez, que la literatura se hace de lo que nos pasa, de lo que sale de la vida, y también se hace de los libros, ¿no? Las dos cosas se van retroalimentando. O sea, toda literatura en el fondo es autobiográfica y toda literatura en el fondo es metaliteraria porque están cruzadas por esas dos variables, por decir de alguna forma. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Diego, él decía que asumías la realidad, pero, por ejemplo, Malí estableció claramente que era de la realidad lo que la conmovía, ¿no?
y entonces esa realidad es lo que te conmueve, y aparte esa realidad tiene que ser transmutada. Pregunto, no tiene que ser transmutada. Vos tenés un problema y no lo trasladás directamente, hay una transmutación, algo interior, ¿o no? Sí, Dalmarí. Sí, por supuesto, todo lo que dijiste es cierto. O sea, que se nutre siempre de la realidad, siempre, porque vos nombraste los libros, que como lectores nos nutrimos de esos, de los libros, de las películas, a los que nos gusta mucho lo audiovisual, no solo los libros, sino la ficción puesta en distintos escenarios, en el teatro, en el cine, en la serie, en todo. Pero toda esa literatura también se nutrió de la vida. Entonces, por eso digo que en definitiva sigue siendo la realidad la que nos sigue nutriendo, aunque nos haya llegado de otra forma. Pero lo que en este caso no te entendí bien, porque vos decís que te conmueve, por supuesto, y que la vas a transformar, por supuesto, porque vos bien dijiste, hasta si me propusiera hacer una autobiografía, que no me propongo, una vez que la escribo, ya es una representación de mí, y ya es ficción y ya es literatura. Eso lo dijiste claramente, o sea, siempre va terminando, hay una convergencia. Y si me propongo hablar de algo totalmente externo, va a estar igual mi ideología, mi yo, de alguna forma, colándose en lo que escriba. Entonces, me parece que todo esto viene siendo un poco parte de lo mismo. Vos querés transformar, a mí me conmueve algo, lo quiero transformar. No lo quiero transformar en forma lineal, porque ojalá creyera que el libro después va a provocar un cambio brutal en la realidad. No, no lo va a provocar. En mi interior sí, yo voy a sentir que una vez que procesé ese tema y que pasé por angustia, por risa, por todo lo que pasás mientras lo escribís, algo se te acomoda adentro, como si vos le hubieras dado otro orden a eso que viste desordenado o malo, y entonces vos sentís una cierta de paz en ese orden que armaste. Por eso vuelvo al juego. Es lo mismo que cuando jugábamos, cuando vos, yo qué sé, tenés que procesar una emoción de chico, una emoción de bronca, de miedo, de pánico, de lo que sea. Bueno, a lo mejor en el juego te convertís en un superhéroe al que no le pasa nada. Pero por supuesto después no va a cambiar la realidad en forma lineal de ninguna manera. Con suerte, si lo que escribiste llega a estar bien escrito, se encontrará con algún lector al que también en ese diálogo que se hace con la lectura, en esa reescritura que hace el lector cuando lee, bueno, ese lector también se transformará un poquito y de alguna manera eso, entre mucha gente transformada, iremos actuando y viviendo de maneras distintas, pero es una forma realmente nada mediata, ¿no? Es una forma muy colateral ese incidente. Diego, y en el caso tuyo, vos dijiste que digamos, te basás en lo que te pasa, o que lo que escribís tiene que ver cada vez más con lo que vivís. Pero yo creo que cuando uno, te pregunto, Diego, cuando uno se embarca en la escritura, en el caso de Marí decía por eso el tema de la emoción, algo que lo conmovió, y entonces se invierte el tiempo, las ganas, los espacios. En tu caso, ¿cómo definís lo que vas a escribir? Digamos, ¿qué es lo que te impulsa a escribir algo de la realidad que te pasa y no otra cosa? Mirá, hay distintas formas. Puede a veces ser un tema que tengo recurrente en la cabeza. Realmente yo creo que, por ejemplo, en algunos casos es exorcizante o curativa o terapéutica la escritura, en el sentido de que muchas veces he intentado nudos propios de mi personalidad o de mi pasado, intento a través de la mente o de mil formas desanudar. A veces digo, bueno, vamos a intentar también por la literatura, porque la literatura de alguna forma digamos, es un territorio sin reglas para mí, ¿no? Como lo que decía Malí, de alguna forma también yo comparto, es un territorio para mí de juego o de baile, como ese tipo de dinámica. Entonces, inquietudes, preguntas, digamos, ese tipo de problemas, trato de trabajarlos siempre en la literatura, y no siempre como para publicarlos, a veces simplemente como para resolverlos yo, ¿no? Después, si eso quedó en algo que me parece que puede llegar a estar bueno para otras personas, lo publico. Si no, queda simplemente como una cuestión de ejercicio para mí. Y después otro tipo de ideas, que son ideas simplemente que me divierten o que me gustan, ¿no? Tengo juegos en la cabeza que me divierten, que me gustan,
y las trato de llevar a la escritura. En ese caso sería otro tipo de motivación. Pero siempre trato como digamos, de lo que me está girando, lo que me anda rondando, bueno, probar, a ver qué hago si pongo esto, que lo tengo acá, ponerlo en el papel o en la computadora o en lo que sea. ¿Y qué pasa si a esto le agrego esto? ¿Y qué pasa si lo cambio esto? Le meto este personaje. Como experimentar también un poco, como experimentar pero en el sentido más lúdico. Esta era, amigos, parte de la charla, bueno, casi toda la charla que estuvimos haciendo con Diego Recoba y con Marí Guzmán. Los dos estuvieron hablando de sus procesos creativos. Hay que decir que esto no fue en vivo, digo, sí fue al mismo tiempo, pero estaba mediado, como se ha hecho ahora muy, obviamente, popular, por esa virtualidad que es ya sea el Skype o el Zoom, en este caso, la plataforma Zoom, pero hay otras plataformas. Y me faltó decir que el que estaba coordinando todo era el coordinador de la Fundación Mario Benedetti, Roberto López Belloso, y que la Fundación lo que hizo también fue grabar y después subir a YouTube. Esto está también disponible, no solamente esta charla, sino son cerca de 9 charlas por lo menos que están subidas ahora y que tienen que ver con muchísimos escritores. A mí me tocó moderar solamente esta charla y otra con otros 2 escritores que quizás pasaremos la semana que viene, pero decirles que esto está disponible en el canal de YouTube de la Fundación Mario Benedetti, y reiterar simplemente que esto fue hecho con la Fundación, con la Casa de los Escritores del Uruguay, y que también hubo un apoyo de Coparte. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Estamos conversando en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos, en realidad me equivoqué, continuamos escuchando la conversación que mantuviéramos con Marí Guzmán y con Diego Recoba acerca de los procesos creativos. Ahora, los dos están hablando entonces del juego, en esta cuestión de las fuentes y de la escritura. Pero yo creo que todo juego, a ver, capaz que me equivoco, pero todo juego tiene reglas, ¿no? Y por eso parte del juego siempre es, respetar las reglas, podrás saltarte algunas, pero en general el marco del juego siempre tiene sus reglas bastante dominantes. Y en el caso de la literatura, vaya si las tiene, ¿no? La literatura tiene reglas. Para empezar, no es lo mismo que la pintura, por ejemplo, porque estoy pensando en que tenemos gramática, tenemos la sintaxis, tenemos hasta la ortografía, tenemos un aparato editorial, tenemos lo que es el formato libro, en fin, hay una serie de cosas que son como reglas, que algunos han jugado con ellas, han tratado de saltar algunas, pero en general es un aparato, yo diría, muy estructurado, ¿no? O sea, en literatura, por decirlo muy brevemente, no ha ocurrido como ha ocurrido en el arte, que ya están en el arte conceptual, ya se pasaron toda la materia, en fin, toda esa historia, ¿no? Entonces, en este juego que están jugando, que se llama literatura, tiene unas reglas y hay que jugar dentro de esas reglas, aunque uno, repito, pueda cambiar algunas. ¿Qué papel le dan en ese juego que tiene reglas por ejemplo, a lo que es la intuición personal, a todo aquello que no sea lo que no sea la cuestión más racional, más de las reglas? ¿Qué papel le dan a la intuición? Sí, perdón, es que voy a hablar porque me quería meter ya cuando estabas hablando. Que me parece bueno que separemos el tema editorial del tema proceso de escritura. Porque eso bien lo decía Diego, ¿no? Uno escribe y escribe mucho, pero no pensando en publicarlo. O sea, si ya cuando empiezas a escribir, estás pensando en publicarlo, ahí ya estamos hablando de otra cosa, totalmente distinta. Entonces, acá me parece que los dos estamos hablando de esos procesos de escritura que después, si consideramos que eso vale la pena para otros, les damos el tratamiento que nos parece adecuado para que sean publicados. Pero realmente son cosas bien distintas, porque si no mezclamos las reglas del mercado con las reglas a las que yo me referí, que eran las reglas del juego, y no son las del juego del mercado ni el juego editorial, son las reglas de cuando uno está jugando. Que cuando uno está jugando se inventan reglas. Uno va por la calle y pisa una baldosa o no pisa las rayitas porque le va a ir bien o mal y va jugando casi a la rayuela con las baldosas.
Eso es una regla. ¿Puedo pisar las rayas? No puedo pisar las rayas. Me armé una mesa y en la mesa tengo una carpa. Si tengo una carpa, no puedo abrir una canilla dentro de la mesa porque las carpas no tienen canillas. Entonces, cuando yo hablo de reglas, es una vez que vos te armaste un universo ficcional, lo tenés claro, lo tenés armado, es tuyo, vos estableciste reglas, porque sos Dios y hay cosas que no se condecirían con ese universo. Entonces, son esas reglas las que no podés violar. Porque ahí sí te queda, yo lo siento más que nada en el oído a veces, ¿no? Que vos relees y algo está como distorsionando y es porque traicionaste esas reglas que vos mismo habías inventado. No importa si inventaste un universo hiperrealista o uno fantástico totalmente, pero vos le inventaste unas reglas y esas son las que yo digo que hay que respetar dentro de la literatura. Me gustaría hablar por separado de las reglas editoriales o del mercado, para no mezclarlo tanto. Bien, habla ahora, pero también hay otras reglas que son de la propia escritura o la literatura, que son la gramática, la sintaxis, la ortografía, que si uno las viola, eso también está estableciendo otras reglas. Yo me refería también dentro de esas reglas, ¿no? Tanto que vienen, que son como de hierro, que son la escritura, digamos, ¿no? Más las imaginativas que vos le ponés para, ¿no? Para hacer un campo y para que esa obra respete esas reglas, porque cada obra de alguna forma se plantea un desafío y al final el lector cree saberlo si lo cumplió o no lo cumplió, ¿no? Ahí viene muchas veces la satisfacción. Y en esas reglas tuyas imaginadas y reglas de hierro, digamos, de la escritura, ¿qué papel le dabas, por ejemplo, a lo inesperado, a la intuición, a lo que no está dentro de lo esperado? Yo termino porque si no nos dejo hablar a Diego. Pero entonces, hablando de esas reglas, ahora sí, son duras, sí, a veces, pero no son de hierro. Porque si vos en tu universo todo es con falta de ortografía, texto tiene que tener todo falta de ortografía. Si vos en tu universo le diste determinado valor a la puntuación y ya dejaste claro que el juego es ese, el lector te va a seguir en ese juego. Por eso los textos de literatura son los peores para estudiar idioma español, porque justamente esas reglas no se cumplen al pie de la letra. Tienen que estar en funciones de la necesidad de la historia. Y te dejo, Diego, me callo. No, Malí, mirá, estaba pensando que podría decir, estoy de acuerdo con Malí y listo. Porque sí, mirá, creo que con respecto a las reglas que menciona Pablo, son como un disparador. Cuando uno aprende un juego, insisto con la idea del juego, ¿no? Cuando uno le enseña un juego, cualquiera, lo primero que le enseñan, evidentemente, es el conjunto de reglas que todos conocemos, ¿no? Como para ponernos de acuerdo. Bueno, esta es la escondida, esta es la mancha. Pero después, los niños con eso, y en base a la intuición y a otro tipo de espontaneidad que todo el tiempo, y de creatividad y de curiosidad que todo el tiempo van surgiendo, cada vez que lo juegan distinto. Y lo juegan distinto de acuerdo a quiénes están jugando, a dónde, a uno. Y esto es lo mismo aplicable, me parece, a la literatura. Quizás algunos quizás no, pero muchos conocemos las reglas en las que estamos jugando, o al menos de las que partimos. Pero después hay otro conjunto de reglas, un segundo conjunto de reglas, que es el que habla Malí, que de alguna forma está derivado de lo que ya aprendimos, y son las reglas más importantes porque son las reglas basadas en nuestros deseos, en nuestra forma de comunicación, en nuestra voz básicamente, ¿no? En la búsqueda que a muchos nos puede llevar toda la vida, que es la búsqueda como de una voz personal, una voz propia. Y a esas reglas son a las que uno tiene que estar más fiel, digamos. A mí no me interesa mucho permanecer como atado a las primeras reglas, a esas reglas de, bueno, gramaticalmente así hay que hablar, así hay que escribir, sintácticamente así hay que escribir, porque si no, digamos, eso muchas veces puede restringir voces personales o experimentaciones personales, y la literatura no deja de ser un juego y una búsqueda. A veces sale bien, a veces sale mal. Yo trato de no hablar nunca de errores en la literatura, porque en el arte en general no creo que haya errores, simplemente hay decisiones que toman los artistas que a X persona puede no generarle nada, o puede parecerle que arruina el resto, pero en realidad no hablo de errores, simplemente hablo de caminos que tomamos los artistas
de acuerdo a lo que nos dicta esto mismo que decía Pablo, de la intuición, la espiritualidad, la energía, no sé, pongámosle los nombres que querramos, el juego, que bueno, nos hacen ir por ahí. Y si nos equivocamos, bueno, digamos, probaremos en el próximo otro tipo de caminos, pero no creo que haya errores en ese sentido. Creo siempre, por eso insisto mucho en lo de, y soy reiterativo con lo de jugar, ¿no? Bueno, la última pregunta, para ir cerrando esta conversación. Hay un juego, estoy de acuerdo. ¿Cuándo ustedes lo dan por terminado? ¿Cuándo creen que, esto parece muy tonto, lo voy a preguntar, pero ¿cuándo creen que la obra está terminada? ¿En base a qué creen que la obra está terminada? Porque estamos de acuerdo que es un intento, cada obra es un intento, y a veces uno se plantea una cosa y de repente son fracasos, ¿no? Pero no son errores, como decís vos. Faulkner decía que cada novela y Beckett también, que hay que fracasar mejor, en fin. O Woody Allen dijo una vez que a todo el mundo le gustó Manhattan porque no sabía la que yo tenía en la mente, ¿no? Así como soy yo no puedo comparar la que tenía en la mente, los otros no. Entonces, el resultado le gustó a todos, a él no, digamos. En ese sentido puede haber un fracaso, o puede haber una diferencia entre el arranque y el final. Pero ¿cómo uno se da cuenta, en el caso tuyo, Diego, que llega hasta el final, que la obra se cerró? Mirá, a veces lo siento porque lo siento, a veces ya lo vengo viendo desde antes, a veces incluso lo planifiqué, quiero llegar hasta acá, y a veces, y esto no me da vergüenza admitirlo, a veces me aburro o me canso. Y digo, bueno, por algo es, o lo abandono o lo cierro, porque a veces no cerrar algo hace que yo no pueda abrir otras puertas y meterme en otras cosas, entonces lo cierro. Y por eso a veces, capaz que mis finales pueden ser caprichosos, y lo son, porque me cansé, es como un niño que nada, se cansó de jugar y se va, me cansé y lo termino. Entonces, en ese sentido, nada, quedó por ahí, y después si veo que realmente, digamos, no deja, digamos, es algo simplemente para mí, porque quedó muy impresentable, queda en mi cajón y listo. Pero si siento que eso de última puede quedar bien, lo comparto, lo publico, etc. ¿Y vos, Marí? Sí, es un poco lo de sentir que eso que vos necesitabas acomodar adentro tuyo quedó en paz, y que si, bueno, si se trata de una historia, quedó realmente redonda, pero para mí es muy difícil darlo por cerrado, es espantoso, para mí es una tortura porque en realidad a veces sí me queda claro que ya está terminado, pero soy muy maniática con la reescritura, muy, entonces me pasa mucho tiempo en correcciones y reescrituras, porque como además, algo que yo ya sé, que uno como lector, según el momento en que esté, lee cosas distintas, ¿no? Entonces, por más que yo lo di por terminado, después hago una relectura, pero yo ya estoy distinta, entonces necesito cambiar cosas, y ahí se me hace como bastante largo dar por terminado alguna cosa. Cuando al fin me pongo de acuerdo conmigo misma, bueno, sí, ahí la doy por terminada. Y además, creo que, bueno, acá no nos dio tampoco el tiempo para verlo específicamente, pero yo creo que la literatura infantil también tiene otras problemáticas específicas, que algunas son preciosas y no son problemáticas, son privilegios que tenemos, y otras que realmente son condicionantes como muy duras, porque los niños no llegan solos a los libros como no llegan solos a nada, nos precisan a los adultos. Entonces, ahí es bastante raro ese doble juego que uno tiene como escritor, sabiendo que le está escribiendo a los niños, pero va a tener que haber un adulto convencido en el medio para que ese libro le llegue al niño. Entonces, bueno, ahí se mezclan un poco más, incluso esas reglas que vos decías al principio, que yo te decía, las reglas editoriales, las reglas del mercado. La literatura infantil le pasa algo que no le pasa a la otra literatura, que el canon sobre lo bueno y lo malo no lo establece la academia. Y si vos lo tenés establecido, lo podés seguir o lo podés romper, pero lo tenés establecido por alguien que no tiene un interés comercial. En el caso de la literatura infantil, el canon lo establece el mercado, y puramente el mercado. No hay nadie más que intervenga. Entonces, ahí, como te digo, se suban otras problemáticas hasta el momento de cerrar un texto, porque no es si el niño se va a sentir cómodo con esos finales, como dice Diego,
que a veces ni son finales, que son como los cuentos que te hacen los niños, que saltan de un tema al otro, y no tienen problema con eso. Pero ese libro se lo va a tener que comprar un adulto, lo va a tener que elegir un maestro, un papá, una mamá, lo va a tener que decidir editar un editor, un empresario, y va a ser un librero que lo venda. Entonces, ahí se nos suman una serie de problemas también. Muy bien, igual llegamos al final porque al final hay que terminar, y es cierto que también uno de última puede terminar, se abandonan las obras y no tanto que se terminan, pero hay una serie de reglas o de factores que influyen en la escritura. Malí Guzmán, Diego Recoba, gracias por estar en esta conversación, gracias a la Fundación Mario Benedetti, y nada, gracias por estar acá. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, del otro lado de la línea está el insomne Ricardo Ruiz, Mar del Plata. ¿Cómo anda Mar del Plata? ¿Cómo andás, Pablo? Hoy acá con bastante frío, bastante te diría. Sí. Se viene para acá el frío, entonces. Lo mandamos para allá. Sí. Atravesando alguno de nuestros umbrales. Algunos de estos umbrales. Bueno, pero ¿qué umbral nos traes para hoy? Bueno, vamos a cambiar un poquito la tónica. La semana pasada trajimos una película bien clásica de terror. Esta semana volvemos con otra película. Es buen momento para ver películas. Acá seguimos bastante confinados, así que hay tiempo para dedicarle a ver algo. Vamos a hablar de una película, Little Show, de 2019, una película austríaca, dirigida por Jessica Hausner, que en apariencia, o incluso viendo el póster, el afiche de la película, parecería que no tuviera nada que ver con el género nuestro, ¿no? Que la traemos porque la traemos, pero en realidad es una película que tiene bastante de ciencia ficción y tiene bastante de terror, aunque no manejen los códigos normales de un cine de terror o de un cine fantástico, sino más bien códigos de un drama psicológico. Pero es una película muy, muy inquietante. Sí, la vi yo este fin de semana porque me dijiste que ibas a hablar de ella, Little Joe, y está muy bien la aproximación que haces vos. Yo podría decir también que es una película de terror con flores, donde los monstruos de terror son flores. Bueno, en realidad esta película, ahora vamos a comentar un poco la sinopsis y los detalles de la misma, pero bebe bastante de dos clásicos de los años 80, aunque la película sea totalmente diferente y se muestra totalmente diferente, pero se nota la influencia de dos películas clásicas del género más normal, digamos, de los años 80 y antes también, como por ejemplo La invasión de los ultracuerpos o El pueblo de los malditos de Carpenter, que no voy a profundizar en esas películas para no hacer spoilers para que vea esto, ¿no? Pero hay unas ciertas referencias. Se ve que por lo menos la directora vio esas películas antes de trabajar este guión, ¿no? Porque también es co-guionista de la película. Es co-guionista, y aparte las guionistas son dos mujeres, la directora es una mujer, Jessica Hausner, y obviamente el papel protagónico es Emily Beecham, que que ganó, le dieron en Cannes el premio a la mejor actriz, y bueno, obviamente está todo en sus hombros, ¿no? El peso de la trama. Podríamos decir que es una película que se aproxima mucho al terror desde una óptica muy feminista y genera un resultado interesante, realmente interesante. Es una película que por el ritmo, por esto que estoy diciendo, es un cine... A ver, sería como una película de terror estándar americana que se cruza con un cine de autor francés y sale esto. Que creo que o un cine de autor también inglés, por la impecabilidad, la pulcritud. Digo, para hablar un poco de la trama, simplemente, otra cosa que es inquietante es pensar que lo que estamos viendo como una película que, bueno, es suspenso, está reflejando la realidad de lo que se está haciendo actualmente en genética de plantas, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso también entraría dentro de la ciencia ficción. Claro. La película está ambientada o en un presente o en un futuro muy inmediato, no está muy precisado, no podemos ver o sea, vemos más que nada lo que transcurre dentro de un par de hogares o dentro de un instituto genético, de un lugar donde crían plantas y estudian plantas a un nivel de una tecnología totalmente avanzada. Pero sí, esto podría ser en un futuro inmediato o ya, a la vuelta de la esquina o hoy mismo incluso.
La película cuenta la historia de Alice, que es la protagonista, una especie de, no sé bien qué profesión tiene, aparentemente es ingeniera o especializada en genética, en biología. Trabaja en este lugar donde van criando plantas, van haciendo nuevas especies de planta a través de manipulaciones genéticas, y ella tiene, bueno, es la responsable del diseño del último proyecto de la compañía, que es una planta muy linda, de un valor terapéutico, porque se supone que esta planta puede emitir una especie de aroma que otorga la felicidad a partir de que genera una hormona relacionada con la madre y el hijo. Bueno, ahí nos dan toda una explicación de por qué esto, a la gente que huele esta que planta... es cierto, digamos que la hormona oxitocina está en la relación entre madre e hijo, pero está en el cuerpo de la mujer y el del hombre también en un montón de momentos, ¿no? La oxitocina, después hablan claro, de otra hormona, que son fundamentales, y que esta planta, esta flor, que es muy linda, roja, la estimula la generación de oxitocina y otras endorfinas, no sé, otras hormonas. Claro, la historia se va a desatar cuando ella, contrariando las normas que se imponen en este instituto, lleva una de estas plantas a la casa para regalársela al hijo, con el que tiene una relación bastante difícil. Ella vive sola con el hijo, lo ve poco, está todo el día trabajando, y a partir de esto ella va a notar ciertos cambios en el hijo, y a partir de ahí es lo que nos lleva a preguntar a nosotros como espectadores y a ellos mismos como protagonistas si realmente es su gestión esto, que el hijo está distinto, o realmente la planta, tanto en el hijo como en otros personajes, está logrando algún efecto. Esto que vos decías, Pablo, lo que explicabas recién, es porque la base de este fenómeno que le sucede a estas plantas es ciencia ficción pura y dura, de la más hard, digamos, de la más tecnológica. No nos imaginemos una planta como la tiendita del horror. No, claro, sí, podía ser carnívora. No, pero cuando vos decís que es de la ciencia ficción más pura y dura, yo reacciono y digo, no, porque esto debe estar basado en cosas que ya están ocurriendo y que quizás sobrepasen lo que están mostrando. Es posible, no lo sabemos. La ingeniería genética, por ejemplo, para generar algo en la planta se utilizan vectores de virus, por ejemplo. Es posible que yo tenga que cambiar la expresión y decir que hace 10 años o hace 3 temporadas de Un Millón de Umbrales esto era ciencia ficción. Exacto, como cuando contaste lo de Contagio, ¿no? De Steven Soderbergh, ¿no? Que se le quitó la etiqueta de ciencia ficción le quitaron y porque la realidad, bueno, y aquí es increíble los contextos como van modificando la percepción de uno como espectador. En un momento en la película, estamos en el 2019 y está hecha esta película, bueno, estrenada en el 2019, o sea, fue hecha antes. En un momento dicen, bueno, por precaución al entrar, al verlas por el polen que están las flores, vamos a entrar todos con mascarilla, con barbijo. Sí, exacto. Y el hecho de ponerse 5 personas una mascarilla, un barbijo, ya tiene otra significación ahora con todo lo que vivimos. Sí. No hay manera de verlo y no comentarlo. Exacto. Y que no te impresione. Y no te impresiona. No lo ves como algo peligroso. No, yo creo que sí que lo ves como algo peligroso, porque como un elemento común ya de la vida diaria. Claro, pero antes nosotros lo veíamos en las películas de ciencia ficción y estaba remitida a los médicos, cirujanos, en fin, a un ambiente controlado. Ahora no. Sí, ante una planta lo tienen que lo utilizan. Porque también ni ellos mismos saben en determinados momentos con lo que están trabajando. Podríamos contar más o menos la ambientación de la película. La película tiene está limitada a 2 escenarios. Uno sería toda esta planta, que es muy grande, con colores muy blancos, todas las paredes muy blancas, los colores de los guardapolvos, de los profesionales, un color verde raro, y después los colores que vemos de las plantas. Es realmente muy impactante, todas las líneas de las oficinas, que son casi todas de vidrio, muy rectas, una iluminación muy espectacular. Creo que la puesta en escena es muy, muy, muy buena. Para ver, no sé si estás de acuerdo, la definí, ahora se lo decía a Carolina, que es como si fuera un episodio Black Mirror de los mejores que durara 1 hora y media. Sí, yo creo que sí, con un ritmo un poco más tranquilo. Igualmente el ritmo, no pensemos que es una película que va a aburrir, yo creo que va teniendo un clima donde en cada momento parece que va a pasar algo. Estamos permanentemente expectantes, pensamos que puede pasar con una planta, con alguno de los personajes, porque al ser todos tan fríos, tan hasta apáticos parecería, ¿no? Que no sé si es un tema por ser austríacos o por tener otra formación, pero creo que también está hecho a propósito para que
en todo momento podamos desconfiar de alguno de ellos o pensar de que este clima que venimos viendo, esta tranquilidad, se va a romper en cualquier momento. Claro. Y hay un detalle que es, por eso yo la veía, esta película, más británica que austríaca, en el sentido de que es ese cine inglés y esos personajes que son muy como reprimidos, que están trabajando en torno a entornos gran científicos, y yo pensaba, digo, ¿no? Actualmente, los que están trabajando y haciendo cosas a nivel de ingeniería genética, ¿no? Todo lo que se está experimentando, ¿no? Se está mezclando, no sé, desde la planta del tabaco con luciérnagas para que brillen y cosas así, con genética se está haciendo cualquier cosa, y como que todos van como corderitos, ¿no? O sea, nadie se lo cuestiona. Sí, totalmente, y todos los que están ahí, bueno, saben lo que están trabajando y lo toman como algo lo más natural. Después, cuando la película pasa, por ejemplo, al escenario de la casa de Alice, ahí es distinto, ahí es más colorido, es otra cosa, ¿no? Es cuando ingresamos a este lugar que hay que poner códigos y accesos, pero también, como vos decías, algo bastante normal para ellos, el ingreso. Y después está muy bien todo cómo vemos las plantas, que a pesar de que tienen poco movimiento y toda la cantidad que tienen, todo, creo que se hizo un buen aprovechamiento del presupuesto para generar este lugar que yo no lo iría a visitar. es bastante, ahí sí es bastante aterrador, ¿no? Ellos apuestan, y eso es, hay que celebrar a esta directora, ¿no? Que apuesta, a Jessica Hausner, apuesta a la inteligencia del guión, ¿no? A mostrarnos cómo se van desarrollando los personajes, y no a lo que decías vos, al género, digamos, a los efectos digitales. Y lo más sorprendente es cómo te puede asustar o inquietar, digamos, unas flores, ¿no? Unas flores. Claro, cada tanto tenemos unos descansos en esta trama, ¿no? De ir viendo lo que pasa dentro de este centro de genética, que son las sesiones que tiene la protagonista con su terapeuta, con su psicóloga, donde un poco intenta hablar de la vida con su hijo, de su hijo que quiere ir a vivirse con el padre, y un montón de los problemas que tiene en el trabajo con otros compañeros. Y eso parecería ya darnos un clima más tranquilidad, porque lo vemos en un ambiente más cálido, ¿no? Con un sillón. Además, perdón, como es una cuestión de percepción, ¿no? Ella está con su terapeuta y no sabe si es ella la que está percibiendo que estas plantas están afectando a su hijo, o simplemente es que el hijo es adolescente y está en mutación su cuerpo, su psicología, en fin, todo claro, lo que pasa en un adolescente. Y es lo mismo que discutirá con los compañeros de trabajo, ¿no? Es lo mismo que discutir. Por momentos sosteniendo de que no, que es la planta, y por momentos pensando que no, de que es realmente el hijo que ya se está convirtiendo en un adolescente, que tiene novia, que bueno, claro, que quiere hacerse de su vida, ¿no? Claro. Sí, hay, de todas formas, otro detalle que me sorprendió a mí es que tampoco recurre a golpes bajos, sino que apuesta, cuando digo que apuesta a la inteligencia del guión, es eso, vos decís, esta película va a tratar de todo esto nada más, y aunque sea uno lo puede anticipar, igual no deja de tener suspenso, se mantiene suspenso. Sí, a mí me hace acordar también, mirá, en los años 50, 60, era muy común las películas que llamaban Mad Doctors, en inglés, doctores locos, ¿no? Que eran esos científicos o que desarrollaban una bomba atómica, y teníamos esa imagen con lentes, con los pelos parados, con una bata blanca. Bueno, esto es lo mismo, pero en un entorno realista actual. Pero aparte es imposible no verla, ¿no? Claro, no verla. Por eso digo cómo cambia con el contexto. Cuando estrenaron esto en el 2019, ¿quién iba a imaginar que ver esas batas, ese ambiente de pulcritud, esa experimentación genética con virus, con vectores de virus para que las plantas crezcan mejor y más rápido y maduren más rápido, pero sabiendo a la vez que esos vectores no está permitido todavía usarlos? En fin, eso es un reflejo de lo que está ocurriendo, y después en un momento pónganse en barbijo, y en otro momento no se sabe exactamente qué va a hacer. Bueno, la fantasía, o no sé si es leyenda urbana, de que el COVID-19 salió de un laboratorio, en fin, chino, bla, 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 todo eso se basa en esta imaginería también, ¿no? Sí, y así como vos ves que, por ejemplo, todos los elementos dentro del laboratorio parecen ser de una tecnología avanzada y realistas, las plantas como que a propósito tuvieran cierta artificialidad, no por falta de recursos, sino porque parece que fuera claro. La planta que se lleva a la casa, y sí, ya recuerda más a la tiendita del horror, aquella película de una plantita,
porque sacada del contexto esa planta del laboratorio parece que fuera más como un juguete que el hijo le da con la novia, con la chica con la que sale le hablan. A mí me ha interesado mucho cómo, y le presté atención en determinados momentos, cómo maneja la cámara para que la película pueda tener escenas, por ejemplo, más subidas de tono, más violentas, sin que se rompa la tranquilidad. Y por ejemplo, en una escena, no cuento qué es, pero cuento que hay una pelea, y vemos, la cámara queda quieta apuntando un vidrio que está al fondo, sí, sí. Y percibimos la pelea, pero no porque se muestre la violencia principalmente en pantalla, sino a un costado está, y sabemos que está a un costado. Y la cámara quedó quieta, no empezó a girar a lo loco, digamos, rompiendo el clima que veníamos. O sea, no hay ningún salto, ¿no? Pero intuimos de que esa pelea es violenta y que los que están en la pelea la están pasando mal. O también cuando en determinado momento vemos varias escenas un perro, recontra tierno el perro, pero cada vez que la cámara se acerca al perro, algo malo algo malo percibimos con el perro. De todas formas, no sé si vos pensás lo mismo, Ricardo, pero hay toda una apuesta en tomar, digamos, como el enemigo o por el malo, unas flores que son nada, porque o sea, que son muy tranquilas. Para nosotros los vegetales no son como si fueran, no sé, mosquitos o monos o perros o lo que fuere, ¿no? Sí, o una planta carnívora, ¿no? O una planta carnívora. Pero acá hay un detalle muy importante, que es como esta planta, y ahí está todo el atravesar todo, ¿no? Estas plantas están diseñadas genéticamente para que los que la tienen generen oxitocina y otras hormonas. Les dicen, entre otras cosas, a estas plantitas hay que hablarles, hay que ponerles un nombre, y bueno, le ponen Little Joe, entonces hay que hablarles, y esa idea de hablar a las plantas, que parece un poco ridícula, pero no es tan ridícula también, porque son seres vivos, en fin. Exacto, y también hay toda una lectura que hace la película, que eso, bueno, que la vea, la interpretará, pensará, yo por lo menos la vi, me quedé pensando en eso, porque la idea es que la planta transmita felicidad, ¿no? El polen le da a la persona felicidad, y está todo el tema de la felicidad también está atravesado en la película, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Si es artificial o si no, y si la podemos lograr, está mal lograrla por algo artificial. Bueno, a mí me generó todo eso. Y otro detalle que quería contar es todos los científicos que están adentro. Son personas complicadas, con muchos conflictos, aunque no sepamos mucho de su vida, ¿no? Pero se nota una de las que había tenido carpeta psiquiátrica, los conflictos que tiene nuestra protagonista. Bueno, todos están, no nos imaginemos esos doctores perfectos en lo suyo, ¿no? Pero fuera de ahí, complicado como cualquiera. Claro, complicado como cualquiera, pero con un trabajo que en general es sedante, porque es una estructura espectacularmente moderna, y ellos están las plantitas ahí, todo obviamente esterilizado al máximo para que estas plantitas, entonces no es nada agresivo, no es nada activo, si se quiere. Sin embargo, como decís vos, cada uno tiene sus historias, esa cuestión británica. Y otra cosa que me parece que apunta, como toda buena película de suspenso, de horror o digamos, que quiere inquietar, está por debajo también todos los miedos personales, ¿no? Lovecraft decía los miedos personales, ¿no? Fundamentalmente, y acá en este caso es el miedo de la madre, obviamente sublimado, la maternidad. A la maternidad, exactamente, el tema de la maternidad. ¿Hasta qué punto quiere que el hijo crezca y se considere un adulto, así ella puede trabajar? ¿O hasta qué punto está culpabilizada y dice no quiere que el gurí crezca solo, que yo tengo que estar con él, digamos, y es esa culpabilización, esa atracción y rechazo entre madre e hijo, y que el hijo quiere obviamente independizarse a veces. Entonces, eso está bastante explícito, y si se quiere, es como, salvando todas las distancias, el bebé de Rosemary eran los miedos a las madres que no los quieren a sus hijos, bueno, o el exorcista, otros miedos, son miedos comunes, ¿no? Sí, y aparte también, Pablo, no te olvides que hace un rol materno con las plantas, las considera sus hijas o sus hijos de acuerdo al género, ¿no? Pero sí. También tiene y el hijo se llama Joe, y a la planta le ponen Little Joe. Pequeño Joe, exacto, sí. Es una película interesante que si alguien la ve sin escuchar nada de lo que estamos comentando, no sabe para qué lado va a ir la película, ¿no? Entonces quizás pueda sorprender un poco porque se va a este lado muy muy inquietante y pareciera que empezara como un drama.
Pero bueno, creo que es una propuesta interesante de las que han salido en los últimos meses y totalmente alejada del terror tradicional, que el que quiera acercarse a este género y no ver sangre ni violencia, con Little Show tiene una experiencia interesante. Jessica Hausner es la directora y guionista austríaca, y hay que decir también que, reitero, un ejemplo podría ser, porque es una producción británica también austríaca, podría ser Black Mirror, ¿no? Black Mirror duraba 45 minutos, bueno, hay los mejores episodios algunos de episodios... Sí, ha tenido episodios de 1 hora y media. De 1 hora y media, exactamente. Bueno, participa, y aparte no solamente porque es un futuro anticipado a 10 años, 15 años, sino por esa que apuesta al clima, ¿no? Más que nada, ¿no? Sí, y qué sé yo, vuelvo a rescatar la cantidad de géneros que maneja, también plantea un poco con respecto a las plantas, pero no quiero meterme mucho no. Aparte ya se nos acabó el tiempo, Ricardo Ruiz. Era el instinto de supervivencia, ¿no? Bueno, el instinto de supervivencia. Lo dejamos ahí. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Chao, Pablo, hasta la próxima. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar conversando con Manuel Berrier. Él es de allá Maragato, es director junto a Aparicio García del thriller uruguayo, de la película uruguaya de la noche, que no se repite, que ya está disponible en YouTube, para ver en YouTube gratuitamente. Y también vamos a estar conversando con Pedro Peña en Fahrenheit 450 sobre un clásico de la filosofía, La República de Platón. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.